Aquella noche iba manejando por una carretera vacía del oeste, tratando de cruzar varios estados para llegar cuanto antes a la casa de mi hermano, que vivía aislado en una zona del norte, lejos de cualquier ciudad grande. Todo había empezado mal desde el principio porque yo mismo había confundido fechas y, por culpa de ese error, terminé obligándome a conducir durante la madrugada. Estaba cansada, irritable y completamente desconectada. Llevaba horas siguiendo la misma autopista sin ver casi nada más que oscuridad y líneas blancas. Por eso no reaccioné a tiempo cuando el GPS me indicó que debía salir en una desviación que llevaba más de 100 millas anunciando. Me di cuenta solo después de pasarla. No tenía otra opción que seguir un poco más adelante, encontrar cómo dar la vuelta o esperar que el navegador recalculara la ruta. Pero el aparato se quedó congelado en la pantalla de recalculando, y mi teléfono tampoco cargaba nada. Lo único razonable parecía ser continuar hasta hallar un retorno. Un minuto más tarde pasé junto a un sedán negro detenido en el acotamiento con las luces de emergencia encendidas. Pensé que seguramente el conductor también estaba perdido o revisando algo en el coche. Reduje un poco la velocidad por si había una zona para girar cerca, pero no apareció nada. A partir de ahí la carretera cambió demasiado rápido. Se volvió más angosta, pasó a un solo carril y los árboles empezaron a cerrarse sobre el pavimento. Ya no se sentía como una autopista. Parecía más bien un tramo olvidado, una continuación abandonada que nadie debería estar usando. Me detuve para pensar. El GPS seguía muerto. El celular, igual. Afuera no había faroles, casas ni señales. Solo bosque espeso a ambos lados. Tuve que bajar del coche porque desde dentro no veía nada y necesitaba entender dónde demonios estaba. Lo único que descubrí fue que estaba atrapada en una franja de carretera perdida entre árboles densísimos. Ni siquiera podía ver la otra vía que venía en sentido contrario. En algún punto ambas direcciones se habían separado, y yo no tenía idea de si volverían a unirse más adelante o si ya había dejado atrás la última oportunidad de girar. Pensé en regresar conduciendo en sentido contrario hasta la salida que me había saltado, pero la idea era peligrosa y absurda. Ya me había internado demasiado en aquel tramo. Lo más lógico, aunque no me gustara nada, era avanzar un poco más y confiar en que encontraría una vuelta más adelante. Justo antes de subir al coche otra vez, miré hacia atrás y vi una figura caminando por la carretera. Venía desde la dirección de donde yo había llegado. Estaba lejos, pero claramente avanzaba hacia mí. Mi primera idea fue que se trataba del conductor del sedán negro que había dejado el coche averiado. Volví a meterme en el auto y seguí conduciendo. El asfalto se volvió cada vez peor, hasta que medio kilómetro más adelante todo terminó abruptamente. Había una valla atravesada bloqueando el paso. Bajé otra vez para verlo mejor. Del otro lado parecía continuar una pista de grava o algo parecido, pero en plena oscuridad era imposible saberlo. Y entonces noté otra cosa. Junto a la línea de árboles, más allá de la barrera, había una figura inmóvil. No la vi al instante. Primero pensé que era un juego de sombras. Pero a medida que mis ojos se acostumbraron, la forma se hizo más clara. Era alguien de pie, completamente quieto, mirándome desde el borde del bosque. Sentí un miedo frío subir por el cuello. Di unos pasos hacia atrás y me giré para volver al coche. Y ahí fue cuando casi grité. Había un hombre justo detrás de mí. Era el mismo que había visto caminando por la carretera. Llevaba barba corta, el pelo rapado y una capucha sobre la cabeza. No lo había oído acercarse. Ni un solo paso. Nada. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos eternos. Entonces habló, con una voz tranquila, demasiado tranquila.
Me dijo que la carretera estaba cerrada y que no iba a poder salir por ahí. Le respondí algo casi en un susurro, apenas una disculpa, porque el miedo ya me estaba aplastando el pecho. Él miró por encima de mi hombro hacia el bosque y luego volvió a clavar la vista en mí. Me preguntó si estaba bien, que me veía alterada. Lo dijo con un tono falso, casi amistoso, como si me conociera. Yo asentí y, sin pensar, dije que había creído ver algo junto a los árboles, pero que seguramente era el cansancio. En cuanto solté eso supe que me había equivocado. Su expresión se endureció. Bajó un poco la cabeza para obligarme a mirarlo directo a los ojos y preguntó, muy despacio, qué era exactamente lo que yo creía haber visto. No fue la pregunta lo que me asustó. Fue la manera en que la hizo. Como si ya supiera que había algo allá afuera y quisiera comprobar cuánto había alcanzado yo a ver. Balbuceé que no era nada, abrí la puerta del coche y me metí de inmediato. Él se quedó quieto un segundo y luego se acercó a la ventanilla. No esperé a averiguar si iba a decir algo más. Arranqué, hice una maniobra torpe para girar y me lancé de regreso por la misma carretera por la que había venido. Unos minutos después pasé de nuevo junto al sedán negro con las luces intermitentes. Poco después encontré por fin la salida correcta y escapé de aquella zona. No sé qué estaba pasando en ese bosque, ni quién era realmente aquel hombre, ni qué era la figura inmóvil junto a los árboles. Solo sé que, si me hubiera quedado más tiempo o le hubiera contado exactamente lo que vi, quizá habría obtenido respuestas, pero no de una forma que quisiera recordar. Esto ocurrió hace muy poco, durante un viaje por carretera de regreso a casa en plena temporada navideña. No era un trayecto especialmente largo, pero atravesaba un tramo recto e interminable donde durante horas no había nada más que asfalto, oscuridad y la sensación de que el mundo se había terminado varios kilómetros atrás. Desde las 7 de la tarde hasta cerca de la medianoche el viaje fue monótono y completamente vacío. Yo era prácticamente el único coche en la carretera. La noche era tan uniforme que cada milla se parecía a la anterior. Lo único difícil era mantenerse despierto. En algún momento vi a lo lejos unos faros viniendo en dirección contraria. Como la carretera era tan recta, pude ver ese coche durante varios minutos antes de que realmente pasara junto a mí. No le di mayor importancia. Era el único otro vehículo que había visto en muchísimo tiempo. Después de cruzarnos, miré por costumbre el retrovisor. Entonces vi que sus luces rojas se encendían a lo lejos. Había frenado. Segundos después cambió de carril, bajó a la zanja del centro y dio la vuelta para incorporarse a mi lado de la carretera. Me quedé helada. No era un lugar preparado para hacer un giro así. Aún así, el coche subió al pavimento y empezó a venir detrás de mí. Primero pensé que tendría una razón urgente para cambiar de sentido y que en cuanto me alcanzara me adelantaría. Pero no. Se acercó, redujo la velocidad y se quedó detrás de mí, igualando exactamente la mía. Durante varios minutos no hizo nada más. Después empezó a lanzar destellos con las luces altas, una y otra vez, como si intentara llamar mi atención. No había otros coches cerca. Nadie más a quien pudiera estar señalando. No fueron un par de ráfagas normales. Lo hizo durante millas enteras. Yo no podía ver ni quién conducía ni siquiera qué modelo de coche era, porque con el brillo de los faros solo veía luz blanca en los espejos. Empecé a pensar qué opciones tenía. Entonces vi un cartel anunciando un área de descanso a 3 millas. Me pareció la mejor salida posible. Si entraba ahí, habría otros coches, gente descansando, quizá un edificio con baños, y aquel conductor seguiría su camino.
Cuando apareció la salida, giré sin dudar. Pero el lugar no era como yo esperaba. La rampa descendía en espiral, cruzaba por debajo de la autopista como por un túnel y terminaba en una gran zona de descanso común para ambos sentidos de la carretera. Eso significaba algo importante: una vez abajo, el lugar quedaba aislado del mundo. No veías la carretera. No oías nada de arriba. Era como meterte voluntariamente en un hueco apartado. Y para empeorar las cosas, el estacionamiento estaba completamente vacío. Miré el retrovisor y no vi faros detrás de mí. Eso me dio un respiro. Aparqué cerca del edificio, respiré hondo y durante un minuto pensé que todo había terminado. Estaba mucho más cansada de lo que creía. Vi que el edificio tenía baños y una máquina expendedora. Decidí entrar un momento antes de seguir. Solo estuve dentro un par de minutos. La máquina estaba averiada, así que salí casi de inmediato. Y al volver al exterior, vi un coche aparcado de forma extraña, apenas un espacio al lado del mío. Se me cayó el estómago. No podía demostrar que fuera el mismo coche que me había seguido, pero lo sentí con una certeza absoluta. Tenía los cristales oscuros y los faros todavía encendidos, de modo que no podía ver al conductor. Caminé hasta mi coche con la sensación de que me observaban desde el interior. Entré, metí la llave y giré. No pasó nada. Ni un intento de arranque. Ni un sonido. Nada. El motor estaba muerto. Fue como si de pronto me arrancaran el suelo bajo los pies. Saqué el teléfono y llamé al 911. Mientras explicaba dónde estaba y que mi coche no arrancaba, añadí que otro vehículo me había seguido durante millas y ahora estaba aparcado a mi lado. En cuanto lo dije, la operadora cambió por completo el tono de voz. Empezó a hablar más rápido y a pedirme detalles con una urgencia que me heló aún más. Me dijo que enviaría una patrulla y que aguantara dentro del coche. Yo apenas me atrevía a mirar de reojo hacia el otro vehículo. Entonces el coche arrancó despacio, dio marcha atrás y se colocó directamente detrás del mío, bloqueándome por completo. Segundos más tarde oí una puerta abrirse. Miré por el espejo y vi a un hombre alto, con una chamarra gruesa de invierno, acercándose lentamente a mi ventanilla. Se quedó allí, muy cerca, asomándose hacia adentro. No habló. No intentó abrir la puerta. Solo me observó. Yo seguía relatándole todo a la operadora con la voz rota. Después de un minuto empezó a rodear el coche. Pasó por delante, luego por el otro lado, como si estuviera inspeccionándolo o buscando algo. Hizo eso varias veces. Al final regresó a su coche, subió y se fue muy despacio. Vi sus faros desaparecer por el túnel. 5 minutos después llegó la policía. El primer agente me preguntó rápidamente si estaba bien y enseguida pareció más interesado en salir a buscar al coche que me había seguido. Otro oficial llegó después para revisar el mío. Descubrieron que alguien había cortado el cable de encendido de la batería. Yo ni siquiera sabía que podían inmovilizar un coche así, tan rápido y sin hacer ruido. Me remolcaron y lo repararon a la mañana siguiente. Llamé varias veces para pedir novedades, pero no me dijeron nada concreto. Lo que todavía me inquieta es que la operadora pareció reconocer el patrón en cuanto mencioné el coche que me había seguido. Y el agente también salió disparado a buscarlo como si aquello no fuera una simple rareza de carretera. Lo más extraño de todo es que el hombre nunca intentó atacarme. Me siguió durante millas, inutilizó mi coche, me dejó atrapada en un área de descanso completamente aislada, y luego solo caminó alrededor de mi vehículo mirándome por las ventanas.
Trabajo como conductor para una empresa regional del norte. La mayoría de mis rutas atraviesan carreteras largas, vacías y mal iluminadas, de esas donde puedes manejar durante una hora entera sin cruzarte con un solo coche. Es parte del oficio, así que normalmente no me molesta. Aquella noche iba en una ruta muy común para mí. Como siempre, llevaba encendida la radio CB en el canal 19, el que casi todos los camioneros usan por costumbre aunque muchas veces no haya nadie lo bastante cerca como para hablar. A eso de la 1 de la mañana la radio empezó a chisporrotear. Sonaba como si intentara agarrar una señal lejana. Alcancé a oír una voz masculina, pero estaba tan deformada por la estática que no entendí una sola palabra. Reinicié el equipo, pensé que se había ido la señal y seguí manejando. Media hora después volvió a pasar. Primero solo ruido blanco, luego la misma voz saliendo a trompicones, como si la radio se hubiera conectado en mitad de una frase. Y esta vez sí logré entender algo. El hombre estaba describiendo un camión. No cualquier camión. El mío. Dijo el color exacto de la cabina, el tono de las puertas, el tráiler blanco sin marcas, incluso la dirección en la que yo iba conduciendo. Lo dijo con una voz plana, sin emoción, casi como si estuviera leyendo una ficha. Y luego la transmisión se cortó de golpe. Apagué la radio varios minutos después, porque el chisporroteo seguía y me estaba poniendo nervioso. Revisé los espejos, la carretera, el horizonte. No había nadie cerca. Ni faros, ni coches, ni nada que explicara cómo alguien podía estar dentro del rango suficiente para describir exactamente lo que yo manejaba. Intenté llamar a un amigo del almacén para comentarle la locura que acababa de oír, pero la llamada se cayó por falta de señal. Eso solo empeoró las cosas. Durante media hora no pude dejar de pensar en la voz. Sabía que más adelante había una pequeña gasolinera remota y decidí detenerme allí, aunque no necesitara cargar mucho combustible. Quería despejarme y, si había alguien atendiendo, preguntar si había pasado algo raro por la zona. La estación resultó ser diminuta y más aislada de lo que imaginaba. El área de tienda estaba cerrada, sin un alma alrededor. Aún así aparqué junto a un surtidor y empecé a llenar el tanque. Mientras esperaba empecé a sentir algo incómodo. No era solo la soledad. Era la impresión concreta de no estar solo, de que alguien me observaba desde algún punto oscuro alrededor del lugar. Terminé antes de llenar del todo y me subí para irme cuanto antes. En cuanto empecé a salir, vi un camión acercándose por la carretera desde la dirección de la que yo venía. No llevaba las luces encendidas. Era viejo, oxidado, hecho pedazos. Parecía que iba a entrar a la estación, pero en cuanto me vio incorporándome al camino, se detuvo en seco. Se quedó parado en la carretera, a oscuras, como si no quisiera que yo lo viera. Eso fue suficiente para que se me cerrara el estómago. Seguí conduciendo. Sin embargo, la sensación de peligro no desapareció. Al contrario. Apenas unos minutos más tarde tuve que frenar porque había un coche atravesado en medio del camino. Delante del coche había un hombre moviendo los brazos como loco, acercándose a la puerta de mi cabina y haciéndome señas de que me detuviera. Su auto no parecía dañado y él tampoco daba la impresión de estar herido. Miré de inmediato por el espejo. Detrás de mí, saliendo de la oscuridad de la carretera, venía la silueta del mismo camión sin luces que había visto en la gasolinera. En ese momento lo entendí. No era una avería. Era una trampa. Pisé el acelerador. El hombre de enfrente no se apartó ni a tiempo ni con suficiente inteligencia.
Estuve a punto de llevármelo por delante, pero logré meter el tráiler en el otro carril y esquivar el coche cruzado por centímetros. No sé si alcancé a rozarle el costado con el remolque, pero conseguí pasar. Al mirar por el espejo vi el camión detenido junto al hombre y a otro tipo bajando. Uno de ellos parecía gritarle al otro, como si algo hubiera salido mal. Cuando tuve oportunidad avisé a la policía. Para entonces, por supuesto, ya no quedaba nadie. Ni el coche, ni el camión, ni los hombres. Todavía no sé si la voz de la radio era del conductor de ese camión o de alguien que iba coordinado con ellos, pero todo encaja demasiado bien, alguien describiéndome con precisión, un vehículo siguiéndome a distancia y otro esperándome más adelante con el camino bloqueado. Lo único que tengo claro es que si me hubiera quedado más tiempo en la gasolinera, o si hubiera frenado del todo frente al coche, probablemente habría acabado como tantos otros desaparecidos de carretera de los que nadie vuelve a saber nada.